Tres argumentos para la demostración de que Dios sí existe. 1. Argumento de la contingencia. El argumento de la contingencia se basa en la observación de que todo en el universo parece depender de algo más para existir. Por ejemplo, tú dependes de tus padres para existir, las plantas dependen del sol y el agua para crecer, y así sucesivamente. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué hay un universo en absoluto? Si rastreamos todas estas dependencias hacia atrás, llegamos a la conclusión de que debe haber algo que existe de manera necesaria, algo que no depende de nada más para existir. Este algo es lo que algunos llaman Dios. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Imagina una cadena de dominós. Cada dominó en la cadena representa algo que existe en el universo, y cada uno cae porque otro dominó lo derriba. Si seguimos esta cadena hacia atrás, eventualmente llegaremos a un dominó que no fue derribado por otro, sino que fue empujado por algo fuera de la cadena. Este primer dominó es como el principio inmutable y necesario que da inicio a todo lo demás. En términos más filosóficos, podemos decir que las cosas contingentes, aquellas que podrían no haber existido, requieren una explicación de su existencia. Si solo hay cosas contingentes en el universo, entonces su existencia debe ser explicada por algo más fundamental y necesario, algo que existe por su propia naturaleza y no por casualidad. Este algo que existe necesariamente, que no depende de nada más para existir, es lo que algunos identifican como Dios. Dios, en este sentido, es el fundamento último de la realidad, la causa primera que da origen a todo lo demás. En resumen, el argumento de la contingencia sugiere que la existencia de cosas contingentes en el universo requiere una explicación, y esa explicación es la existencia de algo que existe necesariamente, algo que algunos llaman Dios. 2. Argumento cosmológico. El argumento cosmológico es una forma de razonar sobre el origen del universo y llegar a la conclusión de que debe haber una causa o razón detrás de su existencia. Es un poco como tratar de responder a la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Imagina que estás caminando por la playa y encuentras un reloj en la arena. ¿Qué pensarías? Lo más probable es que concluyas que alguien lo dejó allí, que fue creado por un relojero. ¿Por qué? Porque el reloj tiene una estructura compleja y un propósito claro, decir la hora. No parece ser algo que simplemente haya aparecido por casualidad. Ahora, apliquemos este razonamiento al universo. El universo es extremadamente complejo y ordenado, con leyes físicas precisas que rigen su funcionamiento. Desde las galaxias hasta las partículas subatómicas, todo parece seguir un orden y una lógica. Entonces, ¿podría haber surgido el universo por sí mismo, sin ninguna causa externa? El argumento cosmológico sugiere que no. Si retrocedemos en el tiempo, llegamos a un punto en el que el universo comenzó a existir. Pero algo no puede surgir de la nada sin una causa. Esto nos lleva a la conclusión de que debe haber una causa trascendental, fuera del universo, que lo haya hecho venir a la existencia. Algunas personas llaman a esta causa trascendental Dios. En este contexto, Dios sería la causa primera, el motor detrás del universo. Sería una entidad que existe fuera del tiempo y el espacio, capaz de iniciar el proceso de creación. Entonces, en resumen, el argumento cosmológico nos invita a reflexionar sobre el origen del universo y nos lleva a la conclusión de que debe haber una causa trascendental que lo haya hecho venir a existir. Y esa causa, según este argumento, es lo que algunas personas identifican como Dios. 3. Argumento de la conciencia. La conciencia puede probarse a partir de 5 características singulares que solo el hombre puede hacer. 1. Trascendencia a la naturaleza. Si bien es cierto somos seres biológicos pero podemos hacer cosas transbiológicas, nuestra cultura puede romper con la dinámica misma de los ecosistemas, por ejemplo una universidad, estadio, etc., ya que estos lugares son estructuras transbiológicas, no es una adecuación biológica como cuando las aves hacen un nido, sino que esta estructura tiene una ruptura con la dinámica misma de lo biológico. O podemos mencionar también el arte, la poesía, la música, la pintura. Esas cosas no son funcionales ni para la reproducción ni para la conservación. Por tanto, el arte nos vuelve seres transbiológicos. 2. Pensamiento abstracto. Se observa en el ser humano la capacidad de poder establecer en la mente correlaciones inmateriales entre entes inmateriales, como por ejemplo hacer un cálculo matemático en la mente. 3. Libre albedrío. Capacidad de autodeterminar nuestros actos, incluso bajo circunstancias adversas tenemos la capacidad de elegir lo que haremos.
Es distinto en los animales, porque el juicio de ellos está limitado al puro instinto, como comer, abrigarse, dormir, hacer sus necesidades, etc. 4. Autoconciencia. El hombre no solo siente, sabe que siente. El hombre no solo existe, sabe que existe. Podemos entender lo que nos pasa no como meras interacciones en el mundo externo, sino como en primera persona, siendo un yo. Ejemplo, piensa en por ejemplo que desde que eras un niño hasta ahora, sientes que eres la misma persona, obviamente con sus variantes por la experiencia acumulada, pero siento tú en esencia. 5. Juicio moral. Se puede observar en el hombre que posee la capacidad de hacer juicios morales, incluso en una naturaleza amoral como es la nuestra. Por ejemplo, el gallo copula forzadamente con la gallina y si es cierto copula forzadamente con la gallina, pero no la viola. El león mata a la cebra y si es cierto, el león mata a la cebra, pero no la asesina. Finalmente estos argumentos nos muestran que uno no puede negar la existencia de Dios ya que estos tres argumentos no tienen refutaciones por parte del ateísmo.